Es experto y especializado sobre todo en apego, en dependencia, trauma, narcisismo. Fíjate, hay algunos pacientes que te dicen, yo cuando estoy soltera estoy genial. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estoy soltera tengo apego seguro. No, el apego se activa cuando estoy vinculando en profundidad con alguien. ¿Cuál sería más o menos el porcentaje para hacernos una idea de cada esto de apego? No te sabría decir una estadística. Si hablamos, por ejemplo, de psicopatía, ahí sabemos por estudios que hay un 2%. Pero si hablamos de apegos, ansioso, evitativo, desorganizado, no te diría un 2%, te hablaría de una estadística bastante mayor. Lo que pasa mucho, por ejemplo, en el apego ansioso es el diálogo de pareja. No soy importante, no soy valiosa. Está enfadada conmigo o enfadado conmigo por... Bienvenidos al episodio de hoy. Hoy tenemos a un psicólogo que me hace mucha ilusión tener por aquí, porque es experto y especializado sobre todo en apego, en dependencia, trauma, narcisismo, todas estas cositas que seguro que interesan muchísimo. Así que también tiene como más de 100.000 seguidores en todas sus redes sociales y eso, vamos a hablar sobre todo hoy de este tema, ¿no? De apego, desde la infancia, trauma. Así que bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Bueno, por mi lado, pues muchísimas gracias por invitarme al podcast. Me hace tremenda ilusión estar aquí, sobre todo para hablar de un tema tan en auge, tan de moda como es el apego, especialmente el apego ansioso, la dependencia emocional, bueno, todas estas cosas que hoy en día pues están a la orden del día y que necesitamos saber, ¿no? Y conocer en profundidad, más allá de la etiqueta, ¿no? Que hay debajo de los apegos, que hay debajo de la dependencia que tiene que ver con nuestra historia, cómo podemos sanarlo y bueno, pues estamos aquí para adentrarnos en esto y ver qué nos sale. Qué bien, genial, genial. Pues me gustaría empezar un poquito por el principio de todo, más sobre ti en concreto, ¿no? Para aquellos que no te conozcan, pues ¿quién es Isaac, ¿no? Preséntate para aquellos que no te conozcan. Bueno, me imagino que en un lado más profesional, ¿no? ¿Quién soy yo a nivel formativo? Bueno, pues Isaac es un psicólogo que, como todos los psicólogos, empieza en una universidad estudiando la rama cognitiva conductual. Sabemos que es una teoría de la psicología que lo que hace es estudiar los síntomas, la ansiedad, la depresión y sanarlos con pautas. Y bueno, me di cuenta de que esto se me queda muy corto y que necesito explorar más. Entonces me dedico a formarme en apego, a formarme en trauma, en narcisismo, psicoanálisis, teoría humanista. Y ahí pues para mí es un boom total. Descubro que hay un gran mundo dentro del apego. Descubro que el apego para mí no es solo una teoría psicológica, sino que es una teoría de vida que me ayuda a entender las relaciones, a entender el origen de muchos diagnósticos, de etiquetas y a entenderme a mí también, ¿no? Entonces, yo siempre diré que el apego es algo básico que todos debemos conocer, que debería estar en los colegios como asignatura obligatoria y que es el fundamento del amor, ¿no? Y el amor está muy ligado al apego, el apego al trauma, entonces es interesante poder comprender pues, todos los mecanismos que hay ahí para poder establecer sanas relaciones de calidad con los demás, pero sobre todo la relación que tenemos con nosotros, que yo creo que es la más importante. Ok, genial. ¿Y cómo fue que descubriste un poquito todo este tema del apego, ¿no? Porque incluso en la carrera pues no es algo que se ve en profundidad, la verdad que yo no recuerdo haberlo visto dentro de la carrera. ¿Cómo fue que lo conociste, que empezó a interesarte más, a profundizar un poquito más en ello? Bueno, la realidad es que por lo menos en mi carrera no se nombra casi en ningún momento. Yo tuve la suerte de que dentro de mi familia pues había un psicólogo, una psicóloga que me hablaba de otras corrientes más allá de la corriente básica cognitiva conductual. Me habló mucho del psicoanálisis, de la teoría sistémica y del apego. Y Ujú. entonces a mí me encantó lo poquito que escuché y busqué otra formación, un segundo máster, porque yo terminé la carrera, hice el máster en Psicología General Sanitaria y luego otro máster, bueno, aparte del doctorado y todo eso, que son formaciones extra, que tengo Ok. muchas, pero en ese segundo máster de psicoterapia integradora es ahí cuando veo mucho sobre el apego, porque era un máster además enfocado en terapia integradora, pero sobre todo base de apego y trauma. Y entonces, Ok. bueno, claro, ahí aprendo muchísimo, aparte de ver muchos pacientes de este enfoque, y es ahí cuando me inundo, ¿no? De todo este tema. Ok, vale, perfecto. Pues vamos un poquito más en profundidad al tema de hoy.
Y vamos a empezar por lo básico, ¿no? Para aquellas personas pues, que no sepan todavía qué es el apego, ¿cómo lo definirías? ¿Qué sería? Bueno, gran pregunta. A ver, cuando hablamos de apego, hablamos de cuidadores primarios y ahí tenemos que irnos a la infancia. El apego se basa en las relaciones que establecemos con ellos. El Ujú, apego se origina aquí, tanto el apego seguro como el apego inseguro. Por ujú, tanto, esto de ¿puedo desarrollar un apego ansioso de adulto? Pues ya de inicio no, ¿vale? Porque todo comienza en la infancia. Entonces, resumidamente lo que ocurre cuando somos pequeñitos somos, yo pongo el ejemplo, como una especie de botijito vacío, ¿vale? No hay nada dentro de nosotros. Hay una parte de carácter, pero hay una parte de ambiente que nos va construyendo. Entonces lo que ujú, hacen nuestros padres es meter cositas a ese botijito, cosas buenas y cosas menos buenas. Y van ujú, creando lo que se llama en palabras más técnicos el modelo operativo interno, ¿vale? Eso es como una especie de mapa de ruta que nos dice y nos hace sentir lo que pensamos sobre nosotros mismos, el mundo y los demás. Cuando digo ujú, pensamos y sentimos, lo digo porque hay una parte que es la cabeza y una parte que es el cuerpo muy inconsciente en esto del apego. ujú, Imagínate, un ejemplo muy básico es como si yo tengo un padre que cada vez que me muestro triste o me muestro enfadado me dice, no pasa nada, no llores, porque él tenía otro padre que también pues invalidaba sus emociones o no eran muy importantes, ahí ujú, voy a construir un modelo operativo interno de cara a mí que es como que estas emociones me hacen débil. De cara al mundo, el mundo está hecho en fuertes y débiles. Y de cara a los otros, me va a costar mostrar la vulnerabilidad porque la tristeza, el miedo son emociones que me hacen sentir débil. Y esto, por ejemplo, pues puede generar el típico apego evitativo, ¿no? Entonces, ujú, todo eso que nos dicen y lo que no nos dicen queda registrado en nuestra cabeza a nivel de sistema de creencias, en ese mapa de ruta, pero también en nuestro cuerpo, en el sistema nervioso, ¿no? Porque cuando ujú, yo siento tristeza, lo que siento es miedo al mismo tiempo, siento peligro, entonces no me abro al otro. Es muy inconsciente. Como te digo, se basa en lo que nos dicen, pero también en lo que no nos dicen. Por ejemplo, una familia en la que no se habla de emociones, a lo mejor no me han dicho, esa emoción no es válida o te hace débil, pero si nunca ujú. se habla, mi cuerpo entiende que es peligroso hablar de emociones y por tanto vincularme en el amor con alguien en profundidad me va a generar muchísimo miedo y terror. Y aquí de nuevo podemos hablar también de un apego evitativo o un apego desorganizado, eso luego ya entraremos. Ok, vale, o sea que se basa muchísimo en todas aquellas vivencias que tenemos de pequeñito, ¿no? Con nuestros cuidadores primarios, que en general son nuestros padres, ¿no? Desde Ujú. aquí ya se va formando un poquito todo nuestro sistema, ¿no? De creencias, sistema nervioso. Este funcionamiento se basa muchísimo como en esta primera infancia, ¿no? Así es. Ok, vale, pues me gustaría que entrásemos un poquito, ¿no? Ahora que ya está más definido, en los estilos que hay, ¿no? ¿Cuáles son los estilos que pueden desarrollarse a partir, pues, de estas experiencias de la infancia? Vale, a ver, esto da como para un curso entero porque es verdad Ya. que hablar de cada estilo, ¿no? En profundidad requiere de Ajá. mucho tiempo, pero así como para hacernos un boceto, una esquemilla, sería Vale. el apego seguro, ¿vale? El apego ansioso o también llamado apego ambivalente, el apego evitativo y el apego desorganizado. Digamos que hay Ujú. cuatro. El más saludable es el apego seguro. Y luego ya tendríamos, en cuanto a los inseguros, como decíamos, el ansioso. ¿Quieres que los describa un poquito, más o menos para encajarnos en lo que Sí, es un cada uno? poquito, obviamente, a nivel general, para que A se nivel entienda un general. poquito. Sí. Vale. Entonces, el apego inseguro, ansioso o ambivalente nos habla de personas que tienen muchísimo miedo al abandono, al rechazo, al final a que el otro les deje de querer en algún momento. Entonces desarrollan lo que se llama un sistema nervioso hipersensible, hipervigilante que siempre está en alerta. Y ante la más mínima señal de rechazo, el sistema se hiperactiva y busca controlar al otro y buscarle para que no le deje. Ejemplo muy Ujú. fácil. Pues si yo estoy en casa de adulta y llega mi pareja con cara de enfadado porque ha tenido un mal día en el trabajo, mi sistema nervioso inconsciente lo que va a pensar es que está enfadada conmigo porque me va a dejar. Entonces tengo Ujú. una tendencia a maximizar, ¿no? El abandono y el rechazo. Y desde ahí a lo mejor me pregunto, ¿pero qué te pasa? ¿Te pasa algo? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Estamos tal? Entonces hay una búsqueda constante de reaseguración. ¿Por qué hace Ujú. esto el apego ansioso adulto? Pues porque de nuevo en las relaciones de la infancia ha habido un cuidador, un papá, una mamá o ambos que estaban a veces disponibles y a veces no.
Esto quiere decir que a veces, por ejemplo, me preguntaban cómo estaba, otras veces no, o a lo mejor tenía una madre que estaba deprimida y que no estaba sintonizando mucho conmigo, o un padre que no jugaba conmigo lo suficiente. Es decir, me he quedado como a medias en ese proceso de obtener validación y autoestima. Este sería el apego ansioso, súper resumidamente. El apego evitativo, otro estilo de apego inseguro, son personas a las que les cuesta mucho el compromiso y la intimidad. Pero la herida es la misma que la del apego ansioso. Digamos que son caras de la misma moneda. ¿Vale? Mientras que el apego ansioso lo que hace es intentar controlar al otro para que no se vaya, lo que hace el evitativo es alejarse para que no le dañen. Entonces, esto se ve mucho que cuando la típica pareja que empieza a quedar, ¿no? Y el apego evitativo empieza a vincular y a surgir esa conexión más profunda, de repente te dice, oye, que ya no quiero nada contigo, o te empieza a ver defectos, o estaba quedando contigo y desaparece 2 semanas, o ya no se conecta a WhatsApp. El apego evitativo se caracteriza no porque no se comprometa, sino porque se compromete a medias, va y viene todo el tiempo. De nuevo, viene de familias en las que, por ejemplo, no ha habido mucho contacto con las emociones, no se ha hablado de ellas o han sido invalidadas. Entonces, el mayor miedo que tiene el apego evitativo es a tocar la vulnerabilidad, porque para él es peligro. Ha hecho de la seguridad algo que no debería ser, o sea, ha hecho de la seguridad la inseguridad, por así decirlo. Si yo lo que vivo en casa es que la seguridad es no hablar de emociones, pues cuando vaya a conocer a una pareja voy a hacer todo lo posible para no vincularme, porque eso para mí es peligroso. Todo viene de esa primera matriz, sistema de creencias en la infancia. Por eso que no es por gusto que los psicólogos siempre vamos ahí, porque tenemos que ver y conocer qué ha ocurrido. Y el desorganizado, que sería otro tipo de apego inseguro, nos habla igual, como súper escueto, de una mezcla de apego ansioso y apego evitativo. Son personas que tienen conductas de controlar, perseguir al otro y al mismo tiempo huir y desaparecer. Pero además se dan extremos en un sentido emocional. Son personas que pueden tender a la violencia, verbal, no verbal, personas que pueden tender al alejamiento absoluto, castigarte con el silencio, o incluso ellos de repente han visto algo en ti que no les ha encajado y entonces se tiran una semana en la cama y desaparecen. Yo en el apego desorganizado me he encontrado un alto nivel de trauma, y especialmente en trauma complejo, que es muchas situaciones traumáticas una detrás de la otra. ¿De dónde viene esto? Viene de cuando ese niño o niña es pequeñito y esa fuente de apego es una fuente que le provee de seguridad y al mismo tiempo que le aterroriza. Y suelen ser padres muy contradictorios y desorganizados, de ahí el nombre de apego desorganizado. Son padres que te pueden querer y abrazar y al momento siguiente meterte un chillido, un tortazo, desaparecer de casa. Son personas que al niño le generan confusión. Me da miedo, me enfada, pero me abraza. Entonces, como su cerebro no es capaz de integrar porque es muy chiquitito, este matiz tan cambiante, ven a las personas como en trozos, en partes, ¿sí? Entonces, ellos están acostumbrados a ver a un padre que se enfada, un padre que le mete de leches, un padre que le da un beso, un padre que le quiere. Cuando estos niños son adultos, ven también a las personas en trozos. De repente las idealizan, ¿no? Es como es el amor de mi vida, madre mía, me va a dar todo. Pero a lo mejor esa persona hace algo que le sienta mal, por ejemplo, pues darle un pico a una amiga con la que tiene confianza y ya es como, me va a traicionar, es malísimo, porque eso reactiva eso que han vivido de la infancia. Entonces, digamos que el apego desorganizado está marcado por la contradicción y una partición interna de sí mismo, de los niños, y también luego de ver al otro como de diferentes formas. No le ven entre los grises. Entonces, esto hace que tengan conductas muy radicales. Ya te digo, idealización, odio, chantaje. Tiene mucho que ver también con el narcisismo y con el trastorno límite de personalidad, el apego desorganizado. Como ya te digo, como muy escueto, porque también Sí, daría para sí. otro podcast. Total, pero bueno, yo creo que se ha entendido súper bien, ¿no? Y sobre todo quizás esta última parte desorganizado, que quizás es un estilo de apego que no se habla tanto, ¿no? Entendiéndolo desde esta forma, ¿no? Que se mueven como mucho entre estos extremos, ¿no? De acercamiento y a la vez necesidad de distancia, ¿no? De peligro y un poquito como lo que tú has dicho, ¿no? De Claro, blanco o negro, quizá. tenemos que pensar que para ellos la figura de apego es al mismo tiempo una fuente de terror. Ajá. Entonces, a veces quieren acercarse y a veces quieren huir de esa figura. Es como si fuera tu amigo y tu peor enemigo.
De Ok. hecho, lo que les genera al otro siempre suele ser como mucha confusión, no les entienden, ¿no? Es como, pero ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué te has alejado? ¿Por qué te tiras 4 días sin hablarme? ¿Por qué me has Ujú, montado un pollo simplemente por esto, ¿no? Porque hay mucho ujú, nivel de trauma no procesado de la infancia. ujú. Cualquier pequeña cosa que ven en el otro les reactiva situaciones violentas que vivieron o traumáticas con Ya. sus cuidadores. Y en la pareja me imagino que genera esto, ¿no? Como esta confusión también, ¿no? Impredecibilidad de no saber un poquito hacia dónde va a tirar mi pareja, ¿no? Cómo va a tomarse quizá ciertas conductas, ¿no? O cosas que pasen dentro de la relación, ¿no? No saber cómo ayudarla. Sí, es como que les pillan totalmente despistados, no saben, porque incluso ellos, como apegos desorganizados, de ahí la desorganización, no entienden su mundo interno, porque es el Ujú, adulto, pero con un montón de partecitas dentro. Una parte de mí que tiene mucho miedo a que mi pareja me traicione, otra a que me pegue, otra a que me ponga los cuernos con no sé quién. Entonces, hay tanto jaleo interno dentro de esa persona que ni siquiera ella puede explicar qué es lo que le detona del otro porque hay ujú. mucho trauma complejo, muchas situaciones. Un padre que me pegaba, me invalidaba, me traicionaba. Hay un jaleo, una desorganización que es difícil de poder encajar. Vale. ¿Y crees que esas reacciones tienen que ver siempre con cosas que suceden? Es decir, un detonante que sucede en la relación, alguna acción, algo en concreto, o es algo que va variando en base a la persona. No sé si me explico. Siempre suele haber un detonante o un disparador, ¿no? Siempre, ¿qué Ujú, pasa? Que en las personas con apego estamos buscando desorganizado, ¿no? Pero también vale para ansioso, eh, tienen un apego, un sistema de apego hipersensible. Entonces, ujú, lo que para un apego seguro, una fruncir el cejo, es como algo de, bueno, pues la persona está concentrada, para el ujú. desorganizado puede ser una señal de está enfadado conmigo y me quiere hacer daño, ¿no? O si Vale. frunce el cejo, es como que algo ha tenido que pasar, me ha puesto los cuernos. Yo, por ejemplo, tenía un paciente con apego desorganizado de trastorno límite y a Vale. veces, pues yo qué sé, de esto que coges un vaso de agua o miras el móvil y lo puede interpretar como un yo para ti no soy importante, porque eso les Ujú, conecta con un recuerdo traumático de su padre en el que pues el padre pasaba de ellos, estaba todo el día fuera de casa. Son ok. como hipersensibles, pero no porque sean malos, ¿no? Sino porque al final, para mí, el cuerpo, el sistema nervioso está adaptado para la supervivencia. Entonces, si lo Ujú, que yo he vivido en casa durante años de pequeño es un padre que está todo el día o que no está, ¿no? O que me puede hacer daño o que puede ser violento, yo desarrollo la hipersensibilidad para intentar sobrevivir y que esto me afecte menos. ok. Entonces, luego el sistema nervioso sigue funcionando así cuando es adulto, pero no porque sea la persona mala que hace años, sino porque piensa que vive en un mundo totalmente peligroso, ¿no? Ujú, La seguridad para esa persona es estar siempre en alerta. Es una cosa que yo hablo siempre de la neurocepción de nuestro cuerpo, tiene como unos imanes, unos tentaculitos que detectan el peligro. Es un cerebro muy reptiliano, ni siquiera es consciente. ya. Entonces, se suelen sentir como muy culpables porque no sé por qué tiene esta reacción, bueno, es que es reptiliana. Cuanto más trauma, más reptiliano hay, ¿no? Atacar, Ujú, huir, congelarme. totalmente. Ok. Me gustaría hablar un poquito también, si conoces así a nivel general, como de los porcentajes, ¿no? Es decir, qué hay de cada tipo de apego a nivel general o incluso lo que tú te hayas encontrado quizá en terapia, ¿no? Porque quizá muchísima gente puede decir, ostras, quizá tengo apego desorganizado, pero realmente el porcentaje es como muy chiquitito, ¿no? O han tenido que pasar ciertas cosas para que este apego se dé, ¿no? Entonces, ¿cuál sería más o menos el porcentaje para hacernos una idea de cada estilo de apego, si lo recuerdas a nivel general Claro, a ver, en tu yo muy case? estadístico no soy, ¿vale? Pero, claro, ten en cuenta que yo soy especialista en trauma, ¿vale? Entonces, las personas que acuden a nosotros, a mí y a todo mi equipo, son personas con trauma complejo. Entonces, yo Ujú, estoy acostumbrado a ver mucho el apego desorganizado y mucho el trauma complejo. ok. No te sabría decir una estadística, pero no la veo pequeña, ¿vale? Es decir, si hablamos, por ejemplo, de psicopatía, ahí sabemos por estudios que hay un 2%, es muy Ujú, bajita. Pero si hablamos de apegos, ansioso, evitativo, desorganizado, no te diría un 2%, te hablaría de una estadística bastante mayor. Hay ok. mucha más gente de la que pensamos que tiene trauma complejo. Ujú, Igual para el tema del apego ansioso y el apego evitativo. Y a mí de todas formas me gusta hablar más que como de cajas separadas de eres ansiosa, eres segura, eres evitativa, de ujú, ver el apego, el trauma y en general todo como una dimensión, ¿no? Como algo ok. dimensional. Entonces, imagínate, tú puedes tener un 40% de apego seguro, puedes Ujú, tener un 30% de apego ansioso y un 10% de apego desorganizado. ok. Entonces,
lo que quiero decir con esto es que todas las personas tenemos tintes de diferentes Ujú. apegos y ahí la estadística, pues bueno, la pregunta es quién tiene apego seguro en la población, teniendo en cuenta que no tenemos asignaturas en el cole de esto, Ya, los padres hacen lo que pueden, entonces hay una ya, gran probabilidad de tener apego inseguro, ansioso, evitativo y o desorganizado. ya. Si hay trauma complejo, mucha más probabilidad de apego Total. desorganizado. También te lo preguntaba por esto, porque yo sí que es verdad que en algunos libros, ¿no? He leído como que siempre el porcentaje de apego seguro pues es bastante mayor a los apegos inseguros, ¿no? No sé si en parte es porque nosotros estamos constantemente, ¿no? En contacto quizá con estos apegos más inseguros y sabemos la importancia de la infancia, etcétera, pero sí que es verdad que me da la sensación de esto, ¿no? De que hay más apego inseguro del que realmente pensamos, ¿no? O del que realmente se ve en los estudios, ¿no? A lo mejor es como un poco sesgo a nivel de lo que estamos viendo, pero también teniendo en cuenta cómo han sido normalmente las infancias, ¿no? La poca información que había en generaciones atrás con respecto a la importancia del cuidado, etcétera, no me parece extraño, ¿no? Que haya como más apego inseguro. Claro, ¿sabes qué pasa? Que aquí la psicología científica, ¿no? La cognitiva conductual está acostumbrada a hacer diagnósticos. Ujú, Entonces, bueno, para la gente que no lo sepa, los psicólogos tenemos un librito que se llama o bien el DSM-5 o el CIE-10, que es un sí. libro con diferentes diagnósticos. Entonces, si tú solo te basas en esos criterios para ese diagnóstico porque debes cumplir varios, claro, el porcentaje estadístico de que tengas un apego inseguro a lo mejor es menor. Ujú, Pero si haces un diagnóstico para mí mucho más realista, dimensional entre los ujú, grises, ¿quién no tiene algún grado de apego inseguro? ¿Quién no tiene algún tipo de herida emocional o de trauma? Entonces, totalmente. todos tenemos heridas, todos tenemos trauma, todos tenemos parte de apego inseguro, no hay nadie Ujú, perfecto. Pero para mí total. una dimensión. Ahora, si lo cogemos como el diagnóstico con los criterios, seguramente salga menos estadística. Ujú, Pero no sé cuánto interesante es esto, ¿no? Porque si yo sé, yo me diagnostico con apego ansioso, sí o no. Yo creo que es más interesante ver qué hay más allá del diagnóstico, que es un poco lo que contamos, ¿no? La ujú. formación de ese apego, cómo han sido mis cuidadores, sus estrategias, cómo me ha influido a mí la relación conmigo, con mis emociones, con el otro, en mi historia, porque eso es lo que va a generar el cambio. Saber si tengo un diagnóstico, creo que, no sé, qué ventajas puede aportar, más allá Ujú, ¿no? de saber que tengo algo que trabajar, sí, pero a veces ujú. también se utiliza para lapidarnos, Sí, castigarnos o directamente, como no cumplo los criterios, no lo tengo. Bueno, a claro, lo mejor sí, tienes algún rasguito que totalmente. estudiar, ¿no? Como esta etiqueta, ¿no? Que ya se queda aquí y que yo veo mucho como un poco esto, ¿no? Como algo muy categórico, ¿no? De tengo esto o no tengo esto. Ah, pues no cumple los criterios, ¿no? Pone que no en un test. Ok, vale, ya está, ¿no? No, no tengo esto. Pero hay que entender eso, ¿no? Que la psicología humana también es como algo mucho más dimensional, ¿no? Tenemos rasgos de una cosa y de otra, no tenemos por qué entrar, ¿no? En una categoría en concreto porque al final cada persona es un mundo, ¿no? Y a lo mejor tengo una base segura pero tengo ciertos rasgos ansiosos, ¿no? O hay ciertas situaciones que hacen que se me despierte quizá esa ansiedad o esa evitación, ¿no? Y creo que nos movemos mucho como en esto más categórico, ¿no? Y hay que entender un poquito justamente lo que tú dices, ¿no? Que se mueve más en dimensiones, que no es necesario entrar en esa categoría, ni tiene por qué sernos útil incluso, ¿no? Sobre todo porque también, ¿sabes qué pasa? Que estamos muy acostumbrados, esto pasa más ahora en esta sociedad, a la inmediatez, a las respuestas, ¿no? A lo racional. Nos cuesta Ujú, mucho conectar con la parte emocional. Entonces, vamos siempre buscando entender las cosas, leer los libros. Y la teoría está muy bien. total, Pero como he explicado al principio, el apego se basa en sistema nervioso, en ya, cuerpo, en inconsciente. ya. Entonces, lo que más sana para mí es una relación terapéutica y ejercicios corporales en los que vayas sintiendo la seguridad del apego. No que tú solo sepas qué es un apego seguro, sino que Ujú, tú lo encarnes. Entonces, desde ahí, ¿para qué te sirve saber esto, esto y aquello? Al final es la experiencia lo que va sanando, ¿no? Igual que ujú. tú forjas tu apego en la infancia durante años inseguro, con padres que no hablan contigo de emociones o de que no las respiran contigo o no les ves emocionarse, pues luego se repara con un terapeuta o con alguien, ¿vale? Una pareja o un amigo seguro, con el que puedas vivir la experiencia de compartir lo que sientes, que te mire con Ujú, amor. O sea, para mí eso, ¿no? Lo que tú vives, lo que tú encarnas es lo que va haciendo que cambie tu sistema nervioso y luego tus creencias, tu parte racional, pero no al revés. Mucha total. gente lo que busca, y esto tú te lo has encontrado, ¿no? Preguntas de tip para sanar autoestima, tip para sanar Ujú, apego, que tenemos sí, algunas estrategias, en general ujú, no solo va de ya, tips, sino de autoconocimiento y integrar en el cuerpo las sensaciones sentidas de seguridad. totalmente.
Sí, ¿no? Y yo creo que como terapeutas esto lo vemos mucho, ¿no? Debido a la sociedad también, como esta inmediatez, que lo quiero todo rápido. Necesito saber si soy o no soy, ¿no? Que me des tips, cómo lo hago, cómo lo sano, cómo tal. Y hay que Total. entender que justamente esto es mucho más complejo, ¿no? Que hay unas heridas como muy profundas que van muchos años ahí dentro, ¿no? Y que incluso no es algo racional como tú dices, ¿no? Sino que te despierta el cuerpo, es algo fisiológico, es algo que por mucho que tú lo entiendas a veces no está conectado, ¿no? Con tu cuerpo y puedes entenderlo a nivel racional, ¿no? Con muchos pacientes también nos pasa, ¿no? De si yo entiendo que no, que estoy en un sitio seguro, que mi pareja no me va a hacer daño, pero no puedo evitar sentir, ¿no? Este miedo al abandono, esta ansiedad constante, ¿no? Por mucho que lo sepa. Por eso es como muy difícil, ¿no? Como terapeutas también, como el poder intentar ayudarte, pero no te puedo dar la solución ni a través de un post, ni a través de una historia, ni a través de nada de esto, ¿no? Es decir, es algo mucho más complejo, incluso más individual, ¿no? Bueno, podemos intentar dar esos tips, ¿no? Si te funcionan, oye, estupendo de alguna manera, pero es algo mucho más profundo, mucho más intenso y que debes hacer con un trabajo largo, incluso en terapia, ¿no? Claro, es que es mucho más sencillo porque la gente lo que no sabe es que el cuerpo, el sistema nervioso, responde por ti antes de que tú hables, ¿no? Es algo como muy reptiliano. Mm. De hecho, está basado en eso, en el sistema nervioso autónomo que regula otras cosas, como el hambre, la respiración y es automático, no nos damos cuenta. También regula el apego y la conexión con el otro. Uh-huh. Entonces, ese ejemplo que tú has puesto me ha encantado, ¿no? Cuando estoy en una relación de dependencia y sé racionalmente que estoy mal, pero mi cuerpo sigue enganchado. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso al final se mueve por familiaridad. Entonces, si lo que Yeah. yo he vivido en mis relaciones de apego ha sido la no disponibilidad o el que me traten mal, mi Total. cuerpo está entendiendo que esta relación es segura dentro de la inseguridad, aunque en mi cabeza no. Por eso entender solo que tengo apego ansioso no vale, sino que tu cuerpo sienta esa seguridad. Y eso es a Uh-huh. través, te digo, de terapeuta, ejercicios, trabajo con trauma, el pasado, cosas que luego Total. ya hablamos un poco mejor, pero va mucho más allá de lo racional, ¿no? Ok. Vale, me gustaría profundizar un poquito también en un aspecto que tú has dicho, ¿no? Sobre todo que es que, bueno, el tema del apego, etcétera, se forma sobre todo en la infancia, a través de esas primeras experiencias, etcétera. Yo he leído mucho que sí que es verdad que ahora hay algunos estudios que dicen que puede llegar a cambiar en base, ¿no? A esas Uh-huh. otras relaciones que tenemos, etcétera. ¿Cómo le dirías tú? ¿Es algo que puede llegar a cambiar a lo largo de la vida? Es decir, que podemos haber incubado, bueno, tenido, ¿no? Y despertado ese apego ansioso y luego transformarlo, o sí nos quedamos con aquello vivido en la infancia. ¿Cómo lo dirías? Vale, esta pregunta sale mucho. A Uh-huh. ver, aquí buenas noticias, ¿no? Porque lo que nos dicen los últimos estudios es que más o menos en 2 años puedes cambiar tu estilo de apego, de un apego Ok, inseguro a un apego seguro, por vale, el trabajo adecuado. Entonces, de inseguro a seguro hay un cambio posible 100%. vale. De seguro a inseguro, siendo adulto, es bastante más difícil, porque cuando tú ya encarnas la seguridad, volver para atrás es complicado. Uh-huh. Ahora bien, otra pregunta que se hace mucho es, si yo tengo apego ansioso, ¿no? Desde mi infancia siendo adulta, ¿puedo cambiar apego evitativo? Aquí hay como también muchos estudios. Bajo mi experiencia personal y profesional, no. Lo que puede Yeah. ocurrir es que tengas o un apego desorganizado o algún tinte desorganizado, o que también se confunde mucho que tengas un apego ansioso con tu pareja y con tus amigas no se active. Pero que no Uh-huh. se active no significa que sea evitativa con ellas, porque también la gente confunde la evitación con la seguridad. Uh-huh. Entonces, si yo tengo miedo a que mi pareja me abandone, ahí se me activa el apego ansioso. Pero con Uh-huh. mis amigas no tengo ese miedo porque siento que son un vínculo seguro o Yeah. porque no tengo ese vínculo tan en profundidad Uh-huh. y porque también el otro forma parte de esa diada. Cuando yo me siento insegura en la relación, no solo es por mi apego ansioso, sino porque el otro suele ser también un apego evitativo. Y a lo Uh-huh. mejor con mis amigas, aunque tenga una base de apego ansioso, como ya son seguras, me ayudan a sentirme más segura. Y entonces a Uh-huh. lo mejor me dicen, ¿te vienes mañana a este plan? Y yo digo, no, no me voy. Y eso para mí me puede parecer una evitación desde mi apego ansioso. Pero esa Uh-huh. conducta de decir no es una conducta segura, Yeah. no evitativa. Uh-huh. Entonces se confunden mucho los términos de seguridad, ansioso, evasivo y que luego dentro de una persona pueden convivir narrativas dimensionales de diferentes apegos. Uh-huh. Entonces, a lo mejor tengo un puntito dentro de mi ansioso desorganizado que a veces me hace desconectarme y pasar del otro y evitar. Entonces, en lugar de meternos en este jaleo de qué soy o qué no soy, voy a ver, ¿no? Qué me dispara una conducta más ansiógena, otra más Exacto. evitativa, que tiene que ver con mi historia. Uh-huh. Pero sí, en las generales hay cambio, es posible cambiar. El Uh-huh. sistema nervioso, igual que las neuronas, son plásticas.
Ok. para todo en general, trastornos, etiquetas, dificultades. Vale. Me gustaría profundizar después en esto que has dicho, ¿no? De estos 2 años que es un poco necesario, ¿no? Para hacer esta transformación en un apego más seguro. Pero antes quería preguntarte un poquito por esto, ¿no? Porque bueno, ya lo has tocado, ¿no? Ya lo hemos comentado un poquito, pero es algo que me preguntan mucho también y seguro que a ti muchísimo, ¿no? ¿Qué es esto, ¿no? Puede ser que tenga una historia de apego diferente, ¿no? Con mi pareja, de con mi familia, de con mis amigos, etcétera, etcétera, que ya lo has comentado un poco. Y creo que también es importante entender como la intimidad que tiene cada vínculo que hace que se me despierten ciertas ansiedades o no, la importancia que le doy a cada vínculo, si me genera ese miedo al abandono, mis amistades o siempre han sido esa área de mi vida más segura o no, ¿no? Es decir, no sé si es tanto, ¿no? En este caso, que tengas diferentes estilos de apego, sino también que son relaciones diferentes, con intimidades diferentes y con concepciones de importancia diferente, con lo cual quizás hace que se me disparen ciertos miedos o no, ¿no? ¿Tú cómo lo ves en este caso? ¿Crees que pueden Muy buena haber pregunta. estilos de Ujú. apego diferentes dependiendo de cada relación, etcétera? Claro, yo me ratifico en eso, ¿no? Creo que tenemos un apego de base de la infancia, Ujú. seguro, inseguro, y es un poco difícil como oscilar y que cambie dependiendo de la relación. Más o menos es estable. Vale. Fíjate, hay algunos pacientes que te dicen, yo cuando estoy soltera estoy genial. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuando estoy soltera tengo apego seguro? No. El apego se activa cuando estoy vinculando en profundidad con alguien, Ujú, pero no es el único factor, ¿vale? Es decir, que ujú, si se me activa el apego ansioso con mi pareja y no con mis amigas, tiene sentido, porque con mi pareja hay un vínculo mucho más profundo que me recuerda a los conflictos que tenía profundos con mis familiares, ajá, con mis padres, y a lo mejor con mi amiga, yo qué sé, Paquita, no tengo ese vínculo tan profundo y entonces no se reactiva. Pero no es la única condición, no solo es la profundidad del vínculo, ujú, sino desde mi cuerpo, desde mi inconsciente, cuando mi sistema nervioso detecta una mirada, un gesto, una frase, un lenguaje no verbal que me recuerda a un conflicto que he tenido con mis padres. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. ujú, Yo, cuando estoy en el trabajo, si tengo un jefe súper exigente, con ese jefe está claro que no voy a tener una vinculación como la tendría con mi pareja. ujú, Es una vinculación muy cortita. Pero el hecho de que sea exigente y me diga un día, esta tarea me la has hecho un poco regular o el trabajo ha salido demasiado pronto, esa frase mi sistema nervioso lo puede leer como, ostras, me es familiar a cuando mi padre me decía que no tenía que sacar un 7, que tenía que sacar un 9. ajá, Entonces, aunque no haya profundidad en el vínculo, mi sistema nervioso lee que es una situación familiar y se me hiperactiva el apego ansioso. Y ujú, entonces, como una loca o como un loco, me pongo a hacer todas las tareas, revisarlas para complacer a mi jefe. Estoy proyectando en él la figura de mi padre y no hay un vínculo muy potente. ujú, Entonces, resumiendo, sería la profundidad del vínculo en lo que activa el sistema de apego y los conflictos que tenemos asociados ajá. y las características de esa persona que sean similares o familiares a los conflictos que yo he vivido en mi historia primaria de apego. No sé si se Ok, entiende más o menos. súper, yo creo que sí. Vale, pues sería eso. Ok, vale, genial. Yo creo que es súper, súper entendido. Quería retomar entonces un poquito lo que hemos dicho antes, ¿no? De sí que es posible transformar este estilo de apego más inseguro a uno más seguro, pero lleva su tiempo, ¿no? También, es decir, los estudios al menos dicen que pues al menos 2 años hasta que se estabiliza un poquito más, ¿no? Hasta que incluso el sistema nervioso entiende que es otro contexto que puede estar seguro, ¿no? Que esto también es algo importante, ¿no? Que se sepa, porque muchas personas también que vienen a terapia, ¿no? Esperan que el cambio, hay tanto nivel de malestar que necesitan, ¿no? Erradicar ese malestar y empezar a sentirse mejor. Y está genial, pero sí que es verdad que hay que tener en cuenta que estos cambios no son rápidos, ¿no? Si llevamos, me lo invento, pues 20, 25 años en esos entornos inseguros con muchísima ansiedad, con esos miedos muy arraigados, no podemos desaparecer, ¿no? Y deshacernos de esto en un mes, 2 meses, ¿no? Incluso 3 semanas ya de sesión que llevo, ¿no? Os llevo viendo a mi terapeuta una vez semanal, tendría que sentirme mejor, ¿no? Es necesario que entendamos que hay unos ritmos y que hay cosas que necesitan su tiempo. Y más en una sociedad que espera que todo sea rápido, ¿no? Que busco el coach que en un mes me promete unos resultados fenomenales, ¿no? Es importante entender que necesita su tiempo y más con cosas heridas y traumas tan complejos y tan arraigados, ¿no? Pero igualmente
me gustaría comentar contigo esto, ¿no? ¿Qué es lo que es necesario? ¿Qué cositas crees que pueden ayudar a que estos estilos de apego más inseguros se transformen un poquito más en estos más seguros? Claro, mira, yo creo que aunque la práctica es fundamental, ¿no? Y sentir la seguridad de inicio tienes que conocer la teoría. Ujú. Entonces tienes que saber qué es el apego, tienes que saber lo que es un apego ansioso, evitativo, desorganizado, tienes que saber cómo funciona, ¿no? Un apego seguro. Hay libros muy buenos, creo que tú compartiste uno que yo también comparto mucho, que es el de Maneras de Amar, de Levine, que Sí, muy para mí es bueno. un básico, es Sí, fundamental. total. Hay muchos libros que luego podemos recomendar. Ajá. Y luego hay técnicas y ejercicios corporales que yo hago en consulta y que se pueden practicar. Uno de ellos, por Ok. ejemplo, muy sencillo, es la respiración diafragmática, que activa el sistema vagal ventral, el que tiene que ver con el nervio vago, el que tiene que ver con la conexión, con la regulación y con la seguridad. Ok. Entonces, si practicas todos los días 15 minutillos respiración diafragmática, que hay muchos tutoriales hoy en día por YouTube o por donde sea, Total. pues eso te va a ayudar a volver a la regulación cuando a lo mejor tienes un momento de, ostras, no me quiere, me va a dejar, qué somos, qué no somos, pues me centro en mi inseguridad, voy a ver cómo puedo enseñarle a mi cuerpo a que vuelva a esa zona, como yo digo, verde o zona de seguridad. Es Ujú. lo que decíamos al principio. Si cuando yo soy pequeña, cada vez que estoy nerviosa o insegura, mi madre se pone también más nerviosa porque tiene mucho miedo y dice, madre mía, pero ¿qué te ha pasado? Pero que no sé qué. Mi cuerpo, mi sistema nervioso, está acostumbrado a hiperactivarse. Aquí hablaríamos de un apego ansioso más por hiperprotección, ¿no? O por una Vale. madre o un padre miedoso. Entonces tengo que enseñarle a mi cuerpo lo que es la seguridad. Si yo me sé la teoría de cómo es un apego seguro y qué tiene que hacer un apego seguro, ¿no? Pues expresar lo que siente con seguridad, desde un lugar calmado, con asertividad, ¿no? Sin recurrir a estrategias o a juegos de ahora te dejo de hablar y luego voy y vengo, ¿no? Todo eso me va a ayudar, pero si encima luego a mi cuerpo le doy como esa dosis, ¿no? De relajación, hay un montón de prácticas somáticas que se pueden hacer, incluso te diría con la boca, con los hombros, con el cuerpo tumbadas, todo eso es necesario porque, de nuevo, el sistema nervioso necesita integrar y sentir esa seguridad. Luego, lo más fácil es una terapia, ¿no? Porque a través del terapeuta hay un vínculo, hay cuando el terapeuta te mira, el cómo respira el terapeuta, constantemente hay una cosa que se llama neuronas espejo, ¿no? Ujú. Que se mueve como una especie de energía. Entonces, cuando yo tengo a un otro con un sistema nervioso calmado y regulado, yo estoy absorbiendo eso sin darme cuenta también. Ujú. Entonces, hay ejercicios, el vínculo con el terapeuta, la teoría para mí, ¿no? Tiene que estar también ahí. Ujú. Y bueno, en casos graves, ¿no? De apego desorganizado, pues igual un poquito de medicación ligera para que el cuerpo entienda lo que es también la regulación, pues sería interesante. Diálogo interno también es muy importante, el detectarme, ¿no? Porque Ujú. lo que pasa mucho, por ejemplo, en el apego ansioso es el diálogo de me va a dejar, Ujú. no soy importante, no soy valiosa, está enfadada conmigo o enfadado conmigo por algo. Ya. Eh, en un futuro nuestra relación se va a ir a pique porque, yo qué sé, ha pasado X cosa. Entonces, eso Total. detectarlo Ya. para empezar a traducir estos, no traducir, renarrar estos pensamientos Sí. negativos en Total. unos positivos, narrativa de apego seguro, también Total. ayuda. Pero insisto, de arriba a abajo es más difícil, hay que empezar por el cuerpo. Ya. Porque en general, aunque también aquí hay un debate, ¿no? ¿Qué viene antes, la cabeza o el cuerpo o la cabeza? La emoción, el pensamiento, Ya. para mí, primero es el cuerpo, el sistema Vale. nervioso te lanza el miedo, y entonces tu cerebro traduce ese miedo como cosas de me voy a morir, me van a dejar, cualquier otra cosa, pero lo que importa es lo que tú estás sintiendo y cómo sanas eso que estás sintiendo. Para mí, Ok. bajo mi perspectiva, todo lo que yo he trabajado es lo que más funciona. Una Vale. combinación y sobre todo de abajo arriba, del cuerpo hacia la cabeza. Ok. Vale, y un poquito recogiendo lo que has dicho, ¿no? A nivel de cuerpo fisiológico, tú recomiendas sobre todo como estas respiraciones, ¿no? Más diafragmáticas para poder calmar el organismo, ¿no? Para llevarlo otra vez a la seguridad. ¿Alguna otra cosa que tú utilices, Hay recomiendes un muchas poquito más? visualizaciones. Ujú. Yo, otra de las cosas que hago es que, claro, aquí tendríamos que entrar en trauma, ¿no? Cuando yo me hiperactivo ante un disparador, yo qué sé, pues mi pareja se va al fin de con sus amigos y no me escribe, porque se lo está Ujú. pasando pipa. Pero yo estoy sintiendo el miedo de que me va a traicionar. ¿Por qué o para qué estoy sintiendo ese miedo? Para protegerme y para que no me traicione.
y por qué mi sistema nervioso, en mi cuerpo y en mi cabeza hay una ruta de que me van a traicionar. Porque a lo mejor cuando era pequeña lo que he vivido es que mi padre traicionaba a mi madre. O a mí me han traicionado porque Ujú. hablaban a las espaldas de mí, con mi hermano, cualquier otra cosa. Ok. Entonces yo también lo que hago es irme a esos recuerdos del pasado para extraer y sacar estas emociones que hay ahí enquistadas, ¿no? De miedo a la traición, de vergüenza, de enfado, muchas veces reprimido, que luego proyectamos en la pareja. Y aquí Ok. utilizo mucho la técnica MDR. También he hecho visualizaciones como en mi interior, hay, que eso es básicamente pues, ver a tu niño con tus heridas. Es que son técnicas como muy emocionales, ¿sabes? Ujú. Que Ya, no se pueden explicar con palabras. total. También utilizo mucho el focusing, que es como a tus emociones ponerles una estructura, un color, una forma, meditaciones, dibujo, ¿no? Dibujar Ujú. las emociones activa mucho el hemisferio derecho, que está conectado con todo lo que tiene que ver la emoción del sistema nervioso. Ok. Entonces, al final son ejercicios que si no te los explica un terapeuta, Ya. salvo te diría la respiración diafragmática, que es lo que Ujú. puedes encontrar más en forma tutorial, Ya. todo lo demás tienes que hacerlo con un especialista en todo el tema corporal, terapia Total. focalizada a la emoción, somatic experiencing, ¿no? Como cositas más, prácticas somáticas también. Ok. Vale, por último quería también remarcar, ¿no? Algo que has dicho también que yo creo que es importante, ¿no? También para los apegos inseguros, que es básicamente el estar, ¿no? Bueno, el tener cerca, ¿no? Como una persona, pues que te dé esta seguridad, ¿no? Un apego más seguro, por así decirlo, ¿no? Que uno de ellos has dicho, ¿no? Que es pues el mismo terapeuta, ¿no? Incluso transmitiéndote esta seguridad, esta calma, ¿no? Cómo se te va un poco enganchando a ti. Pero aparte de eso, ¿consideras que es sanador, ¿no? También para alguien con apego inseguro, pues eso, ¿no? Vincularse con una persona pues más segura que de esta seguridad. ¿Crees que es sanador, que puede ayudar también a esa transformación? Eso es clave, lo que has dicho. Y es que, fíjate, tendemos a pensar en esto de yo tengo apego ansioso. Hay una Ujú. parte en ti que tienes que sanar en tus experiencias, pero parte de que te suceda el apego ansioso es el otro. No solo Ujú. funciona contigo, funciona en retroalimentación con ese otro que a lo mejor tiene un apego evitativo que va y viene y que te hace sentir que tú no eres importante. Ujú. Entonces, como el sistema nervioso al final se mueve por familiaridad, yo siempre sigo buscando inconscientemente a alguien que no está disponible porque es lo que viví. Entonces, da igual que yo sea un apego segura o seguro, súper trabajado, si me Ujú. sigo vinculando con un narcisista o con una persona que no está disponible para mí o que me trata mal. Ujú. Entonces, parte de que yo me sienta segura y que se transforme mi sistema de apego es que me rodee de personas con un apego más o menos seguro. Ujú. Entonces, el ambiente es fundamental. Si yo estoy en un ambiente, te iba a decir un ejemplo mucho más básico. Imagínate un desierto lleno de cactus y yo no tengo heridas. Si yo me tiro al desierto de cactus, aunque yo no tenga heridas, Total. pues me vuelvo una persona con heridas. Entonces, cualquier apego seguro, si permanece en una situación de inseguridad, maltrato, disponibilidad, X meses, Ujú. empieza a desarrollar cortisol y conductas al final que tienen que ver con inseguridad y con todo esto. ¿Qué pasa? Que el apego seguro, en cuanto detecta eso, se va, que Ujú. es la diferencia con el apego ansioso. ¿No? Ok. Que en cuanto está viendo una inseguridad, no permanece ahí a ver si me demuestra, a ver si cambia y me Ujú. demuestra que yo soy importante, ¿no? Es Ya. como que el apego inseguro busca repetir la historia para que cambie a través de repetir una historia que no va a cambiar, vaga la paradoja, ¿no? Es como, es mejor buscar a un chico, ¿no? Que te dé cariño que estar esperando que ese chico cambie. Pero eso no llega porque hay un trauma del pasado, de esa no Ujú. disponibilidad parental de la que hablábamos, que Ya. no está trabajada, que es la raíz. Entonces sí es importante que el entorno cambie, que tú busques un entorno seguro. Ujú. ¿Tú crees que, por ejemplo, una relación, ¿no? Entre un estilo de apego ansioso, evitativo, ¿no? Que es un círculo que se da mucho, puede llegar, ¿no? Como a sanarse, a ser una relación saludable, o qué cosas tienen que pasar para, si me quedo ahí, ¿no? En esta relación, funcione y llegue a ser saludable. Mira, partimos de la base de que en las relaciones no hay una persona que tenga un apego seguro del 100%. Ujú. Yo no lo tengo. Y llevo trabajándome años, ¿vale? Y Ya. casi décadas, te diría. Entonces, tengo un gran porcentaje de apego seguro, pero tengo todavía porcentaje de otros apegos inseguros. Ajá. Entonces, una relación en la que hay un apego ansioso y otro evitativo puede sanar,
si ambos son conscientes y ambos quieren hacer el trabajo. Normalmente, quien es más consciente y quien quiere hacer el trabajo suele ser el apego ansioso. ¿Por qué? Porque está conectado con la parte más emocional, el Ujú, evitativo un poquito menos, entonces ya. le genera como más resistencia a meterse a hacer introspección y mirar. Pero hay muchos chicos y chicas evitativas que se miran y parejas ansioso-evasivas que se miran y evolucionan. Entonces, para mí lo bonito de una relación no es que sea perfecta con un apego seguro, porque eso no existe, sino que ambas personas estén comprometidas a no hablar desde el ego, quién tiene razón, quién no tiene, tú estás loca con apego y yo no, si no estamos heridos y vamos a hacer lo posible por no reactivar nuestras heridas y adaptarnos Ujú, mutuamente, sin tampoco caer en ser el psicólogo del otro, ¿no? Pero sí claro. que se puede sanar si cada uno va a su terapia personal, Ujú, cada uno se compromete con sus cambios. Yo soy el ejemplo y mucha gente es el ejemplo de mis pacientes, ¿no? De relaciones que han empezado con mucha inseguridad y han ido cambiando. Ahora bien, tiene que haber algún porcentaje de apego seguro en esas parejas, ujú. porque si no es un poco difícil. Si hablamos de un chico habitativo en un 80% y un 20% de apego seguro, Ya, pues a lo mejor ese chico no se quiere mirar o esa chica no se quiere mirar, ¿no? claro. Entonces, o de un narcisismo que a veces también confluye con el apego súper maligno y es como, no, yo y tú estás mal, ahí no hay nada que hacer. Entonces, Ya, esto es como todo, hay que ir viendo entre claro. los grises, y no en blancos o negros, para mí. Ok. Ujú, totalmente. Quería también, ¿no? Lanzar un poquito esta pregunta que tiene que ver un poquito con esto, ¿no? Con tema apego evitativo y género. ¿Por qué crees, ¿no? Que en general hay más estilos de apego evitativo en hombres? ¿Crees que es así? Y si es así, ¿por qué crees que sucede? Sí, eso sucede. Vamos, yo en consulta, para empezar, te diría que el 70% han sido y son mujeres, Ya, y hay muy pocos hombres y los que hay suelen ser evitativos. Alguna excepción de apego ansioso hay. Mucha gente se enfada cuando en Instagram pongo como los mensajes dirigidos al femenino. No es por nada, es por un tema de estadística y bueno, ya. también es por un tema de feminismo, ¿no? De Ujú, que no todo hay que ponerlo en masculino, entonces también pues está bien de vez en cuando poner en femenino. ok, ¿Por qué hay más hombres evitativos? Pues porque vivimos en un patriarcado, ¿no? Entonces, a las mujeres se les enseña a ser más emocionales, a callarse más, a reprimirse más, tal vez puedan llorar, puedan enfadarse menos, y a los hombres se les enseña a enfadarse más, pero a mostrar menos la parte vulnerable. Entonces, ujú, de base están más desconectados. Hay una parte biológica, ¿vale? Pero hay una parte ambiental que lo que hace es fortalecer todavía más el hemisferio izquierdo, la parte racional y la parte no emocional. Entonces, viene de ahí, pero si nosotros desde la infancia o en el cole metemos materias emocionales, ¿no? Y asignaturas que tengan que ver con esto, y hablamos de cuerpo, hacemos ejercicios, pues un cerebro de un hombre puede evolucionar y hacerse más emocional. No todo es biología, es la epigenética, es una conjunción de mis genes sumado al ambiente. Y desde luego, vamos, es que no vemos que haya mucha educación de apego y de emociones. Ahora cada vez más, ¿no? por suerte. eh, escuchamos oír hablar de psicología, términos de etiquetas, pero hace unos años esto nada. Y aún así hoy, vamos, en los colegios para mí, ya lo he dicho al principio, ¿no? Tendría que haber pues asignaturas que tuviesen que ver con aprender a regularte emocionalmente, con saber lo que es una emoción, pues saber, es que es un básico, es como la Mm. declaración de la renta, que tampoco se enseña, Que por tampoco, sí. cierto. O sea, Exacto. pero claro, no interesa tampoco, ¿no? Ya, Porque tener una sociedad evolucionada, ¿no? Consciente, saludable, que no solo se gaste el dinero en cosas, en inmediatez, ¿no? Y que tenga capacidad de tolerancia a la frustración, que no esté todo el día enganchado a pantallas, que sea ¿no? Una generación que piensa, que siente, pues a lo mejor genera en el sistema una rebelión que no interesa, entonces es ya, como, ¿no? Pues nos adormecen, totalmente. pero, pero vamos, esto debería estar. Así que es por eso, por lo que Ujú, los hombres tienen esta desconexión con las emociones, ¿no? ujú. Ok, por último, me gustaría acabar de centrarnos ya también en el apego ansioso más en concreto. No hemos hablado ahora más de apego ansioso, género, ¿no? Cuánto tienen en común. Me gustaría hablar un poquito también de apego ansioso y celos, ¿no? ¿Cuánto crees que tienen en común? ¿Por qué crees que están tan pegados, ¿no? ¿Por qué crees que suelen despertarse tanto en este estilo de apego y qué podemos hacer para gestionarlo un poquito mejor? Vale, mira, los celos
no solo se dan en los apegos ansiosos, Ujú. también se dan en personas con baja autoestima, por ejemplo, se dan en personas con un narcisismo un poquito chungo, vamos a decir. Los celos se dan en las personas en general. Vale. Está vinculado al apego ansioso. ¿Por qué? Porque en el apego ansioso hay baja autoestima y es lo que decíamos al principio, ¿no? Hay una sensación de que yo no merezco amor, una sensación de que yo soy prescindible, una sensación interna de miedo de que me van a abandonar. Y entonces los celos tienen una función fantástica, ¿no? Que es prevenirme de ese abandono que yo Ujú. genero en mi cabeza. Eso tiene Ya. mucho que ver con lo que explicábamos al principio de las primeras relaciones con nuestros padres. Si a mí no me hacían sentir suficiente, importante, valiosa o me comparaban con mi hermana o con mi hermano, pues entonces yo de adulta tenderé a buscar esa comparación con esta chica, con esta mujer, ¿no? Con este Ujú. chico que valgo menos, desde mi inseguridad. Los celos es como la punta del iceberg y lo que hay debajo siempre, como una tos, es una sensación de insuficiencia muy profunda. Ujú. Entonces, que sea en el apego ansioso y se puede dar en el evitativo y en muchos. Así que lo que tenemos que trabajar ahí es profundamente la autoestima, que sintamos que somos imprescindibles. Eso quiere decir que si mi pareja se va de fiesta, como yo confío en que soy irreemplazable, pues eso no va a suceder. Pero de nuevo, la cabeza no me ayuda, porque yo puedo confiar mucho en que soy irreemplazable, pero si no siento que soy irreemplazable, pues me va a venir ese miedo. Entonces Ujú. hay que trabajar ahí cuerpo, sensaciones, emociones, regulación emocional, trabajar con el pasado. Es por esto, por lo que sea, igual que hay muchos chicos, por ejemplo, narcisistas, que no tienen apego ansioso, sino que tienen un ego del copón porque tienen baja autoestima, entonces para sobrecompensar tengo que estar pues con una, con otra, con no sé cuántas. Ahora, cuando mi mujer o mi chica está hablando con un chico, ya sería la de San Quintín, ¿no? Porque no Ya. tolero que una ligera amenaza de que mi chica pueda elegir a otro porque en el fondo yo no me siento lo suficientemente seguro. Ujú. Entonces, no solo va en apegos, va en la historia de la persona. Si luego encima de la historia de la persona hay comparaciones con los hermanos o un profesor que te compara con otro alumno o cualquier otra cosa, o un padre que celaba a tu madre o viceversa, estas Ujú. experiencias se quedan grabadas en el inconsciente, en la memoria emocional, amigdalina, reptiliana, que no controlamos y se van a activar de forma continuada para prevenir un peligro que a lo mejor no es real, que está en tus recuerdos. Y como Ujú. está en tus recuerdos, te parece a ti que es real. Así que Claro. tenemos que ir a esos recuerdos a desintegrar estas emociones que hay ahí, ¿no? Más que desintegrar, integrar, ¿no? Suavizar, procesar. Ok, súper, yo creo que ha sido súper interesante. Tenía más preguntas preparadas, ¿no? Pero ya nos íbamos quizá a más de una horita. Yo creo que con todo un poquito lo que hemos tocado, creo que hemos profundizado mucho, creo que hemos podido ayudar mucho a quienes nos están escuchando. No sé si te gustaría profundizar un poquito en algo más antes de terminar. Bueno, yo solo diría que para entender de apego hay que entender de trauma Ujú. y que también esto daría para a lo mejor otro podcast. Hoy hemos Ya, hablado un poquito, ¿no? De lo que es el trauma de apego, el trauma del mm, desarrollo, de las reacciones que nos generan el otro, ¿no? Atacarle, controlarle, huir. Hay otra que es quedarse congelada también, complacer. Bueno, hay muchas muy interesantes vale, y que saber de trauma, de teoría polivagal del sistema nervioso es esencial junto con el apego para poder sanar. Solo daría ese pequeño apunte y que bueno que empecemos terapia, que va a ser el atajo más rápido para exacto, poder sanar. Yo sé que la gente busca como estrategias muy, ¿no? ya. puntuales, pero la psicología, yo de hecho ayer lo decía en un stories de Instagram, ¿no? Ujú. Que no es como, yo qué sé, pues tengo aquí una cosa en la piel y me compro una crema y ya. No va Claro, de esto, es que ya. es yo me encantaría meter a la gente en una máquina, a mis pacientes, y que saliesen en Total, 2 días con el sistema claro. nervioso recableado, reprogramado y seguro. Ya. Pero no, no funciona así. Mm. Entonces, Lleva su tiempo, ¿no? Y es eso. La sociedad que tenemos, que es todo rápido, etcétera, pues choca un poquito con esto, ¿no? Pero bueno, yo creo que gracias también como a estos podcasts, a esta información que poquito a poco vamos dando, ¿no? Aunque parece que a la sociedad pues no le interese, a la educación, pues bueno, podemos fugarnos un poquito por ahí para dar un poquito esta información y que llegue un poco, ¿no? Que las cosas de palacio van despacio, como dicen, ¿no? Y que realmente para que algo funcione, para que algo realmente tenga su efecto, pues no todo es instantáneo, ¿no? Hay cosas que tienen más trabajo y eso hay que entenderlo. Así que claro. bueno,
Sí que queda una última parte que son las preguntas flecha, que son preguntitas pues más rápidas, de sí o no, de respuesta rápida. Uf, se me da un poco mal. Ya creo que me vas conociendo, hablo demasiado. A ver qué tal soy. Pero bueno, son pues cositas más en concreto, incluso sobre ti, para conocerte más en profundidad. Y nada, te haré 5 preguntitas y luego puedes hacerme tú una a mí y con esto ya terminamos, ¿vale? Vale, ok. Ok, vale, pues primero de todo, ya lo has dicho, ¿no? En un punto del podcast, pero bueno, voy a volvértelo a preguntar, ¿no? Ya que hemos hablado tanto de estilo de apego, pues ¿cuál es el tuyo ahora mismo? ¿Cómo ha cambiado? ¿Dónde lo situaríamos? Vale, la respuesta corta. Respuesta corta, yo tengo un apego seguro con tendencia al apego ansioso. Como lo he Ujú. trabajado muchísimo en terapia verbal y con muchos ejercicios de cuerpo, haciendo también terapia MDR, trabajando recuerdos. Eso sería el resumen. Vale, perfecto. ¿Qué te llevó a terapia por primera vez cuando fuiste tú? Que entiendo que ha sido. Me llevó a terapia conscientemente una ruptura de pareja, inconscientemente un conflicto que tuve con mis padres. Ok. Vale, ¿cuál dirías que es el mejor consejo de amor que te han dado o bien incluso que hayas dado tú? Uf, consejos de amor me han dado pocos y los que me han dado no se me ocurre así ninguno que me fuera a servir, pero Vale. el que yo daría es que te respetes, que te quieras mucho y que tengas muy claro tus necesidades y lo que tienen que darte y que no aceptes menos, que seas flexible y que te puedas adaptar al otro, que tampoco seas súper rígida, pero recuérdate que vales mucho para sostener X situaciones. Diría eso. Ok. Vale, para ti, ¿qué sería estar en pareja? ¿Cuál es el sentido como tal de estar en pareja? Wow, respuesta corta. Complicado. Mira, lo que me viene así es como estar en calma, estar en paz, humor, risas, que tu pareja sea tu mejor amigo, amiga, evolución. ¿No? Para mí la pareja es el mejor espejo de todo aquello que te molesta de ti, que no tienes trabajado. Para mí se evoluciona y se sana mucho más en pareja que solo, mucho, mucho, mucho más. Ujú. Pero sería calma, tranquilidad, no grandes, ¿no? Montañas rusas emocionales, diversión. Ok. Vale, y por último, ¿cuál dirías que es tu lenguaje de amor? Mi lenguaje de amor, uf, el abrazo, el cariño. Vale, Más allá de la palabra, la caricia. Yo puedo estar con mi contacto, pareja en ¿no? el sofá con los pies pegados todo el día. O sea, o de la mano, es súper importante sentirme en contacto piel a piel con mi persona especial. Pareja, incluso amigas que tengo cercanas, ¿no? Familiares con los Ok. que tengo esa conexión. Sí. Vale, perfecto. Pues preguntas flecha pasadas con éxito. Has logrado hacerlo rápido, Bien, lo he genial. intentado. Y nada, último, te queda una preguntita si quieres hacérmela a mí, con esto terminamos. Vale, me gustaría preguntarte en la misma línea, ¿no? ¿Qué es para ti el amor, las relaciones? ¿Qué sentido tienen para ti? Pues para mí tienen un poquito que ver con lo que has dicho, ¿no? Es decir, que solo estés bien, pero acompañado estés todavía mejor, ¿no? Es decir, que estés con alguien que te aporte y que te sume, porque ya que estamos en pareja, pues más que nos reste, que nos dé ansiedad, que sea un dolor de cabeza más, con todo lo que tenemos en nuestra vida, pues que al menos que sea esa área de nuestra vida que nos sume, que nos aporte y que nos acompañe. También se me da Eso yo no mal lo las he respuestas dicho. cortas, pero No sí, lo he esto dicho, pero sería. me gusta mucho lo que has respondido, ¿no? Porque creo que también la pareja es que tenga algo que a lo mejor no tienes tú, que te pueda Ujú. aportar también, ¿no? Y creo que Sí, eso sucede en las parejas conscientes, ¿no? Tenemos elementos del uno del otro que pueden retroalimentarse y hacernos evolucionar. exacto. Sí, que eso, ¿no? Que estando soltero, pues puedes estar bien, disfrutar mucho y si decides conscientemente y eliges estar en pareja, pues que sea justamente para esto, ¿no? Para que te Claro. sume, para que te sientas mejor, para que, bueno, que se aporten cosas nuevas, ¿no? Así que bueno, con Así es. esto cerraríamos. Yo creo que es súper guay las conclusiones finales. Agradecerte de verdad de corazón que hayas venido. Yo creo que ha sido súper interesante y que hemos podido aportar mucho. Yo creo que hemos ayudado mucho. Así que con esto terminamos y que muchas gracias. Bueno, pues yo para terminar, mil gracias a ti, a tu podcast, a todo esto que haces para concienciar, psicoeducar. Me parece una iniciativa maravillosa.
Me ha encantado el podcast. He estado súper a gusto contigo y que nada, pues ya nos veremos por ahí. Yo Espero que ayude igual. mucho. Muchísimas gracias. Pues acabamos aquí.